A continuación voy a desarrollar algunos ejemplos relacionados con el cálculo de áreas bajo la curva de cualquier función, pero aplicando el método de sumatorias de Riemann. Entonces, veamos este problema que dice calcule el área bajo la curva de la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo comprendido entre x igual a 0 y x igual a 1. Aplica el método de sumatorias de Riemann. Bueno, para calcular áreas bajo la curva de cualquier función, ya vimos el método de rectángulos de aproximación, un método bastante impreciso. Cuando desarrollamos el procedimiento para calcular cualquier área, notamos que no era muy exacto, entonces por eso vamos a tomar este nuevo método. Veamos qué dice. Nos plantean la función f de x igual a x al cuadrado. Sabemos que esta es una parábola, entonces lo que vamos a encontrar es el área que se encuentre bajo la curva de su gráfica, pero en el intervalo establecido entre 0 y 1. Entonces, para entender esto de una mejor manera, vamos a trazar la gráfica correspondiente. Entonces, veamos qué sucede por acá. Dibujamos la gráfica. Y marcamos en ella el valor de los números que componen el intervalo, que va desde 0 hasta 1, ubicándolo de esta manera. Claramente nos dice que x puede valer 0, pero también puede valer 1. La función establecida es x al cuadrado. Si yo sustituyo la x por 0, voy a decir 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es 0. Es decir que cuando x vale 0, y vale 0. Obtenemos un par ordenado como 0,0. Ese punto lo ubicamos exactamente acá. Si sustituyo ahora la función por 1, voy a decir 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Quiere decir que cuando x vale 1, y va a valer 1. Entonces, ubiquemos el 1 por acá. El par ordenado que obtenemos es 1,1. Esto se puede dibujar de esta manera. No es necesario trazar esa línea punteada, pero la voy a trazar en este caso acá. El otro punto quedaría ubicado aquí. Sabemos que la función es una parábola, entonces quedaría más o menos de esta manera, quedando la gráfica así. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a calcular? Pues el área existente debajo de esta curva que acabo yo de dibujar. Toda el área de esta superficie que estoy marcando es la que queremos calcular. Entonces, ¿por qué me marcan un intervalo específico? Porque sabemos que la función se extiende y va creciendo y se va hasta el infinito. Entonces, si yo no tuviera un intervalo preciso en donde calcular el área, pues el área que yo encontraría sería de infinitas unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque el área que está aquí se extiende hasta el infinito. La gráfica nunca deja de crecer, entonces no tendría una respuesta exacta. En cambio, si solo ubicamos en este espacio, ahí sí puedo obtener el área específica. Entonces, ¿qué quiero averiguar? Pues el área acá. Veamos que no es un triángulo rectángulo, es una curva, porque si eso hubiera formado, yo de manera sencilla podría obtener su área, multiplicando la base por la altura, dividido entre 2. Pero como no es un triángulo, sino que es una curva la que forma la línea de arriba, entonces no. El método que utilicé antes fue el de rectángulos. Yo dibujaba 4, 5, 6 rectángulos, pero notaba que habían esquinas que se las robaba o que se las regalaba. Y esas esquinas pues tendían a dar un resultado incorrecto. En este caso lo que vamos a dibujar es una cantidad infinita de rectángulos para que esas esquinas que antes le robábamos o que antes les regalábamos ya cada vez vayan a ser más pequeñas. Y si son una cantidad de rectángulos infinita, pues por supuesto que ya no se van a notar o ya no van a existir. Entonces, para poder entender de lo que hablo, les pueden ver el video de calcular áreas bajo la curva por el método de rectángulos de aproximación. Entonces, ¿qué procede para hacer este cálculo?
Lo primero que voy a hacer, como voy a dibujar una cantidad infinita de rectángulos, pues va a ser calcular la base de cada uno. Solo que aquí a la base de los rectángulos le llamamos delta X, que va a ser igual a la diferencia entre B menos A dividido N, que es cada cosa. Pues B va a ser el valor del segundo número que compone el intervalo. En este caso es 1. Menos A va a ser el primer valor del intervalo, que es 0. Dividido dentro de N. N es la cantidad de rectángulos que yo voy a dibujar. Solo que en este caso no sé cuántos voy a dibujar. Entonces, como va a ser una cantidad infinita, por lo tanto lo dejamos como N. Restamos 1 menos 0. Me queda 1 sobre N. Es decir que la base de cada rectángulo, a la cual le llamamos ahora delta X, tiene un valor de 1 sobre N. Siguiente procedimiento va a ser calcular XY. ¿Qué es XY? Pues el valor que tiene cada una de las separaciones que tiene cada rectángulo. Y esto se calculaba como el valor de A más I. ¿Qué es I? Pues la posición en que se encuentra cada una de las divisiones que separa los rectángulos. Y lo multiplicábamos por la base, solo que aquí es delta X. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué? A, sabemos que vale 0, que es este valor, más I, que no sé cuánto vale, multiplicado por delta X, 1 sobre N. Ya que hice la sustitución correspondiente, pues veamos cuánto me sale XY. Si yo hago esta operación, multiplico I por 1, me queda I sobre N. Más 0, pues sigue siendo I sobre N. Siendo por lo tanto este el valor correspondiente a XY. Y por aquí tenemos el valor de delta X. Estos son los dos valores que nos van a servir para desarrollar los procedimientos correspondientes. Entonces, vuelvo a insistir. Antes hacía 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos, pero eso no era suficiente para calcular el área que está debajo de esta curva. Por eso ahora dibujamos infinitos rectángulos, los cuales se suman y de esa manera obtengo el área total. ¿Cómo hacer esto? Como voy a dibujar infinitos rectángulos, voy a determinar el límite de la cantidad de rectángulos, que no sé cuántos vale, qué valor tiene, pero cuando esta cantidad se aproxima al infinito, ¿qué debo de hacer? Cuando la cantidad de rectángulos se aproxima al infinito, pues lo que yo debo de hacer es sumar el área de cada rectángulo. ¿Cómo se calculará el área? Pues sería base por altura. Ya les indiqué que la base es delta X. Y la altura pues va a salir sustituyendo en la función el valor que posee XY. ¿Qué significa esto? Que si la función es f de x, yo la voy a sustituir por XY para obtener la altura de cada rectángulo. Solo que lo vamos a hacer al revés. Vamos a multiplicar altura por base. Es lo mismo. Base por altura, altura por base es lo mismo. Entonces, repito, la altura se obtiene sustituyendo en la función por el valor de XY. Así se obtiene la altura de cada rectángulo. Y esto multiplicado por la base. La base es delta X. Iniciando desde el primer rectángulo hasta el rectángulo número N. Vuelvo a repetir qué hice acá. ¿Qué significa este planteamiento? Para calcular el área de el área que existe bajo esta curva, pues voy a dibujar una cantidad infinita de rectángulos y luego sumar el área que posee cada uno. ¿Cómo se hace eso? Como no sé la cantidad de rectángulos, entonces voy a decir, o voy a determinar el límite cuando la cantidad de rectángulos se aproxima al infinito. Para poder hacer eso, yo debo sumar el área de cada uno. ¿Y cómo se calcula el área? Pues altura por base.
Sabemos que la altura se va a obtener sustituyendo en la función con el valor de xy. Y eso multiplicado por la base que es delta x. Empezando desde el primer rectángulo hasta el rectángulo n. Veamos cómo utilizar esto. Ahora vamos a aplicarlo. Entonces aquí dice el límite cuando la cantidad de rectángulos se aproxima o tiende al infinito de la sumatoria desde el primer rectángulo hasta el rectángulo n, determinando el área de cada uno. Entonces dice f de x se sustituye por xy. ¿Quién es f de x? Es x al cuadrado. Entonces lo vamos a hacer así. La función es x al cuadrado. Esto significa que la x se va a sustituir por xy. Entonces vamos a colocar xy vale y sobre n y elevado al cuadrado. Es exactamente lo que dice aquí. X al cuadrado, pero aquí dice que la función se sustituye por xy. Entonces, por eso en lugar de x coloco xy, que es y sobre n. Si tuviera otra x, pues la agrego más y vuelvo a hacer la sustitución, sin importar cuántos valores tenga la función. Todas las x que yo encuentre las voy a sustituir por el valor de xy, que es y sobre n. Como la función ahí termina, pues vamos a cerrar el paréntesis y esto se multiplica por delta x. Delta x vale 1 sobre n. Listo. Ya que hicimos el planteamiento correspondiente, ahora vamos a aplicar un poquito de álgebra, un poquito de propiedades de las sumatorias, así como propiedades de los límites para poder desarrollar esto. Entonces, empecemos. Vamos a poner el límite cuando n se aproxima al infinito de la sumatoria, iniciando desde el primer rectángulo hasta el rectángulo n, determinando el área de cada uno, sumando todas esas áreas. Notamos que aquí esto está elevado al cuadrado. Entonces me quedaría así, para sacarlo de ese paréntesis. Y al cuadrado sobre n al cuadrado. Y esto se multiplica por 1 sobre n. ¿Qué fue lo que hice? Pues solo elevé cada uno al cuadrado. Siguiente paso. Copiamos nuevamente esto de acá. Colocándolo todito completo. Y ahora vemos que aquí hay una multiplicación. Y por 1, pues sigue siendo y al cuadrado. Dividido n al cuadrado por n. Me queda n al cubo. Y listo. Ya terminé de desarrollar las operaciones que estaban acá. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso va a ser aislar la letra i. Para poder aislar la letra i, yo voy a aplicar una de las propiedades de las sumatorias. Y una de las propiedades de las sumatorias me dice que siempre que yo me encuentre con una constante, la voy a colocar del lado izquierdo del símbolo de sumatoria. Por esa razón es que yo vengo copiando todo esto, al igual que todo esto. Cualquiera me dirá, ¿para qué lo estaba de copiar y copiar y copiar? Solo haga las operaciones. No. Aquí hay que ir copiando esto, porque estas cosas van a ayudar a resolver. Van a ir desapareciendo en su momento a la hora de utilizar ciertas propiedades. Entonces, vuelvo a repetir. Las constantes siempre se colocan del lado izquierdo. Entonces, voy a convertir algo por acá en constante. Yo lo que quiero es que la letra i al cuadrado se quede solita. Y voy a ver qué es lo que la acompaña. Aquí a la par tiene un 1. Y aquí n al cubo. Está siendo acompañada por un 1 y n al cubo. Voy a asumir que esos dos valores son constantes. Y se los voy a quitar. ¿Cómo se hace eso? Copiamos esto, límite. Cuando n se aproxima al infinito, ya les dije, aquí hay un 1, colocamos 1, dividido
n al cubo. Yo lo que quiero es que la letra I se quede solita. Por eso le quité lo que tiene aquí a la par, que es un 1 y n al cubo. La sumatoria, colocamos esto. Y así de este lado solo me queda I al cuadrado. ¿Qué hice entonces? Fue separar lo que está aquí y pasarlo de este lado. Porque las constantes, yo voy a suponer que es una constante. Una constante siempre va a tener el mismo valor. Entonces, esto se va a quedar de este lado y la I de este otro lado. Lo que hice fue aislar la letra I. Si aquí hubiera habido un 3i al cuadrado, pues colocamos aquí el 3, copiamos lo de abajo y listo. Lo único que le voy a dejar a la I va a ser su exponente. ¿Pero para qué hice eso? Pues lo utilicé para poder aplicar las propiedades de las sumatorias. Y resulta que aquí vamos a notar una bien interesante. Tengo i al cuadrado, la sumatoria de i al cuadrado es igual a todo esto. Estas propiedades las describí en el primer video, donde di la definición de áreas bajo la curva por medio de sumatorias. Entonces, notamos que esto es igual a esto. Y este de acá se parece a esto. ¿Qué significa? Que yo puedo cambiar esta parte por esta otra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cambiar esto por lo que me indica esta propiedad de las sumatorias. Entonces, veamos cómo hacer eso. Copiamos el límite cuando n o la cantidad de rectángulos se aproxima al infinito. Copiamos esto, 1 n al cubo. Y en lugar de esto vamos a abrir paréntesis. Y voy a copiar exactamente lo que me indica esto, que sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces copiamos acá n por n más 1 por 2n más 1 y todo eso sobre 6. Listo. ¿Qué hice entonces? Cambiar esto por lo de acá, que es la igualación que me señala esta propiedad de las sumatorias. Bueno, a continuación vamos a desarrollar la operación que está aquí arriba, porque esta operación hay que hacerla. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. El límite, cuando la cantidad de rectángulos tiende al infinito, de 1 sobre n al cubo multiplicado por. Para no hacer tanto procedimiento nos vamos a aprender que da como resultado esto. Y eso como resultado nos da 2n al cubo más 3n al cuadrado más n. Y esto dividido dentro de 6. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que multiplicar este por este y este por este y me daba un resultado. Ese resultado lo multiplicaba por esto. Entonces aquí me ahorré un par de pasos. Cualquiera me dirá, copia esto y lo pone arriba. No. Las propiedades hay que seguirlas siempre en orden. Siempre hay que seguir cada procedimiento. Entonces lo que sí podemos hacer es saltarnos el paso de las operaciones porque es algo sencillo que ya sabemos hacer y aprendernos de memoria que da como resultado. Bueno, ¿qué más voy a hacer? Voy a hacer un intercambio entre esta n y el 6. Los voy a cambiar de lugar. No voy a hacer ningún despeje de ecuación. Igual aquí cuando pasé esto por acá no es despeje de ecuación. Eso no tiene nada que ver. Solo estoy reordenando. Entonces voy a hacer un intercambio. Paso la n para acá y el 6 para acá. Pero a veces cambiar de lugar a estos no es así de fácil. Porque si el paréntesis tuviera un exponente, no puedo hacer el cambio así de fácil. Pero como en este caso no tiene exponente, pues no hay ningún problema. Entonces, veamos qué hacer. Límite de la cantidad de rectángulos tiende al infinito de 1 sobre 6 multiplicado por 2n al cubo más 3n al cuadrado más n dividido dentro de n al cubo.
¿Qué fue lo que hice? Solo les di vuelta. Pasé la n para acá y el 6 para acá. Solo reordené. Veamos qué más se puede hacer acá. Copiamos el límite. Cuando la cantidad de rectángulos aproxima al infinito, un sexto. Y vemos que provoca esta n. Como cada uno de los términos del polinomio que está arriba posee n, puedo dividirlos dentro de la n de abajo, pero con uno que no tenga n, no voy a poder hacer esas divisiones. Entonces, si dividimos 2n al cubo sobre n al cubo, pues se cancelan, quedándome únicamente el 2, más 3n al cuadrado sobre n al cubo. Recordemos que la base de esas potencias es n, entonces se restan sus exponentes, el de arriba menos el de abajo, quedándome 2 menos 3, entonces la respuesta sería 3n a la menos 1. A la hora de restar estos exponentes me quedaría 3n elevado a la menos 1, pero para que no me quede elevado a la menos 1, yo lo coloco en la parte de abajo de una fracción, es decir, como denominador. De esta manera dejamos el 3 y como este me daba n a la menos 1, lo colocamos abajo para que se vuelva positivo, más otra vez el mismo problema, n a la 1 y n al cubo, se restan los exponentes, que sería 1 menos 3, me quedaría n elevado a la menos 2. Para que esa n se vuelva, o el exponente de esa n se vuelva positivo, lo colocamos abajo, y como aquí había un 1, entonces queda de esta manera. 1 menos 3 me queda n a la menos 2. Y para que sea positivo lo colocamos abajo. Listo. Ahora vamos a tomar una de las propiedades de los límites infinitos. Y vamos a tratar de analizar esto. Dice que cuando yo tengo un límite en el que la x tiende al infinito de cualquier número dividido dentro de una x que posea cualquier exponente, todo esto se convierte en cero. Por ejemplo, aquí puede haber cualquier letra. Si aquí hay una P, aquí va a ser P. Si aquí hay una S, aquí va a ser S. Entonces, el límite cuando x tiende al infinito de cualquier número, aquí dice 1, pero puede ser cualquier número, porque cualquier número lo podemos descomponer y colocar un 1 y al final va a dar 0. Entonces, cualquier número que esté aquí dividido dentro de x, como en este caso, y no importa qué exponente tenga la x, es un exponente n, siempre que encuentre esto, eso va a dar 0. La variable aquí es x, la variable aquí es n. Entonces cumple con esa condición. Siempre que n tiende al infinito, de cualquier número sobre n, siempre me va a dar 0. Cualquier número sobre n, y sin importar su exponente, siempre me va a dar 0. Eso significa que yo puedo cancelar esto, esto y esto. Todos los que tengan n debajo. El 1/6 no tiene n. El 2 tampoco, entonces solo ellos dos me sobran, quedándome 1/6 multiplicado por 2, que esto va a ser igual a 2/6, pero esto se puede simplificar, que es 1/3. Como lo que yo estoy calculando es un área, no me dan los datos en metros, centímetros, pulgadas, lo que sea. Entonces, como no tengo la unidad de medida, pues, y como es un área, le voy a poner unidades cuadradas. Recordemos que las áreas deben de tener una magnitud física que las identifique. Lo que yo calculé aquí fue el área que existe debajo de esta curva. Y ya determinamos que es de 1/3 de unidades cuadradas. Para eso tuve que hacer todo este procedimiento encontrando este resultado. Veamos entonces. Me pide calcular el área bajo esta curva, que es toda esta superficie. Calculo o dibujo una cantidad infinita de rectángulos. Para eso voy a calcular la base de cada uno, solo que aquí le llamamos delta x, que me dio 1 sobre n. Luego xy,
¿Qué es XY? Pues el valor de las separaciones que hay en medio de cada rectángulo, que es el valor de A más I por delta X. ¿Quién es Y? Pues la posición en que se va a encontrar cada una de las divisiones multiplicado por la base, dándome como resultado eso. Entonces, como yo dibujo una cantidad infinita de rectángulos, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a calcular el área de cada uno, y como no sé cuántos son, entonces voy a determinar el límite cuando la cantidad de rectángulos se aproxima al infinito y sumar el área de cada rectángulo. ¿Cómo se calcula el área? Pues el producto entre la altura y la base. Les dije que delta X es la base y la altura se calcula como tomar la función y sustituirla por XY. Es decir, si la función es x al cuadrado, aquí está x al cuadrado, pero se sustituye por el valor de XY, que es y sobre n. Entonces por eso queda así, multiplicado por delta X. Resolvemos las operaciones, o la operación que está acá, que es elevar al cuadrado, luego la multiplicación, luego tomo una de las propiedades de las sumatorias y voy a aislar la y, dejando la y acá, y lo que tiene de más lo paso al lado izquierdo del símbolo. Aquí hay un 1 y n al cubo, es esto que está aquí, lo pasé al lado izquierdo de este símbolo, dejando solo la y. ¿Para qué? Para poder aplicar una de las propiedades también de las sumatorias, que en este caso la que usé fue esta, que me indica que esto es igual a esto. Luego de haber hecho esa sustitución, pues operé lo de arriba dando este resultado. Luego intercambié los números de abajo. Al intercambiar, divido cada uno de ellos, quedándome esto. Aplico la propiedad de los límites infinitos, que dice que cuando n tiende al infinito de cualquier número sobre n, siempre va al 0. Por eso cancelé este. Es decir, todos los que tengan n, sin importar el exponente de cada uno, se van a cancelar, sobrándome un sexto y el 2. Esto es igual a 2 sextos y simplificado un tercio. Unidades cuadradas porque es un área. Las áreas hay que representarlas con una magnitud física. Entonces el área bajo la curva de esta función pues es de 1/3 de unidades cuadradas, siendo todo este el procedimiento necesario para calcular lo que el problema indicaba.